mucho gusto saludar al licenciado Edmundo Jacobo Molina. Él es exsecretario ejecutivo del INE y coordinador del proceso de registro de un nuevo órgano político en México que llevaré de nombre Somos MX. Edmundo Jacobo, muchas gracias. Al contrario, Oscar Mario, siempre un placer, un gusto platicar contigo. Oye, no puedo desperdiciar la oportunidad, sobre todo después de tu enorme trayectoria y muy exitosa. Gracias. Para preguntarte qué diferencia existe entre el INE del que tú formaste parte y el INE que para muchos ya está secuestrado por el Ejecutivo Federal. Ay, Oscar Mario, qué pregunta tan compleja y difícil me haces. Efectivamente, fui secretario ejecutivo del IFE primero, después del INE, donde estuve prácticamente casi 15 años al frente de esa secretaría. Y ha sido una de las posiciones profesionales más importantes en mi vida y una gran oportunidad para ver el país desde esa vitrina. Y la verdad, yo quiero mucho a esa institución. Y tal vez una de las cuestiones que me preocupan más de lo que hoy veo en el Instituto Nacional Electoral, con todo el respeto que le tengo a la institución, es que creo que con algunas decisiones del tribunal se ha perdido la colegialidad, que es uno de los principios básicos de una institución tan compleja como el INE. Cuando se creó y se le dio autonomía en 1996, lo que se buscó fue justamente crear un órgano autónomo, independiente, equidistante a todos los actores políticos, trátese de partidos, candidatos, pero también del gobierno, de los gobiernos, para que la ciudadanía tuviera la garantía de que su voluntad expresa en las urnas fuera respetada cabalmente y su voto fuera contado y contara. Y es para eso el legislador hizo un órgano muy colegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que no recayera como era el antiguo IFE en el secretario de Gobernación como una instancia unipersonal, sino que hubiera un presidente, sí, pero que fuera par de los con los que se sentaba en la mesa. Originalmente en el IFE de José Woldenberg eran 9 consejeros contándolo a él, y después al crearse el INE con Lorenzo Córdoba, subió el número 2 más para ser 11, pero el presidente presidía y no era la última palabra, ni siquiera tiene voto de calidad, sino es el coordinador de ese colegiado. Esto lo que propiciaba era que las resoluciones tuvieran diferentes puntos de vista, lo cual es muy sano cuando lo que se está discutiendo es la vida política. Si en algo la naturaleza humana explota cabalmente es justamente en la ambición política, y eso abre muchísimas facetas. Entonces, entre más cabezas, voces estén presentes en la discusión de un tema y resolviendo, desde mi punto de vista, de lo mejor. Por eso aquella decisión me parece fundamental, esa vida colegiada. Creo que lamentablemente esto se ha venido rompiendo. Pongo un ejemplo nomás. En la designación de los funcionarios del primer nivel de responsabilidad en el IFE, en el INE, la propuesta venía de la presidencia, sí, del Consejo General, pero tenía que obtener la votación calificada, es decir, de 2/3 partes de los miembros del Consejo. De manera tal que esto obligaba a que el presidente hiciera propuestas que tuvieran la venia de la mayoría calificada, ni siquiera la mayoría simple, es decir, el 50% más 1, sino 2/3 partes de los miembros del Consejo General. Esto lo que hacía es que entonces el funcionario que llegaba no solamente por la voluntad del presidente, sino en el acuerdo del colegiado. Y esto le da mucha solvencia a la institución y a ese funcionario que tenía que trabajar no solamente para el presidente, sino para la institución, para los diferentes consejeros y consejeras, porque luego les tocaba en comisiones que estos funcionarios fueran los secretarios técnicos de las diferentes tareas que tiene encomendado el INE. Esto, por ejemplo, se rompió y el tribunal, a pesar de que la ley dice otra cosa, en una sentencia del tribunal le dio la facultad de designación directamente a la presidenta, a la actual presidenta del INE, para designar directamente a los funcionarios sin pasar por la discusión del colegiado, porque no pudo.
después de estar más de un año al frente de la presidencia del INE, no pudo construir los consensos. Esto llegó al tribunal y el tribunal entonces sobre la ley le dio facultades a la presidenta para designar unilateralmente a los funcionarios. Este es solamente un ejemplo de lo que veo que ha venido rompiéndose y me parece bastante delicado. La otra cuestión que me preocupa... Y perdón que te interrumpa, Edmundo. Con lo abierto y honesto y claro que eres tú. Gracias. Quizá no te va a gustar la pregunta porque la respuesta tiene que ser muy directa. ¿Con qué objetivo, Mira, yo creo que hay fuerzas políticas que quieren volver a ese IFE antes del 96, a la comisión electoral, aquella comisión y aquel IFE que no eran autónomos ni independientes y que era presidida por el secretario de Gobernación y en donde los partidos de oposición, aún sumándose, nunca podían tener la mayoría en la toma de decisiones. Yo creo que hay, perdón, Oscar Mario, te lo digo con toda claridad, hay tendencias políticas dentro del actual bloque dominante o cabezado por Morena que quisieran regresar a ese control de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación o de alguna otra instancia de gobierno y que les incomoda este nuevo diseño institucional de un órgano electoral autónomo independiente. Entonces sí lo digo con toda claridad. Pero es una hipocresía absoluta que sabiendo todos, porque no somos tan burros, porque espero que nos consideren parte del pueblo sabio, ¿no? A ti y a mí. Y no del a pueblo ti sobre todo, con tu larga trayectoria. No, del pueblo burro, o ignorante, pero pues realmente lo que estamos transitando hacia pues voy a decirlo así, exaltando, ¿no? Lo que ellos muchas veces tratan de maximizar cuando sabemos todos que no es cierto, ¿no? Estamos transitando hacia una democracia limitada, ¿no? Digo, no sé exactamente cómo llamarla, pero pues para muchos estamos viviendo ya, después de haber desaparecido a todos los órganos que daban cierto equilibrio y hacían que se respetara el Estado de Derecho, a una especie de Estado totalitario, ¿no? Pues mira, lamentablemente sí, Oscar Mario, volvemos otra vez a ver escenas de concentración del poder que se refleja en el INE, sin duda, pero se refleja en todo el sistema político en México. Todo eso que se hizo en la transición de irle restando facultades al Ejecutivo, para lo cual se fueron creando instituciones autónomas independientes, no solamente el IFE, el INE, el Banco de México, el INAI que ya desapareció, el IFT que ya desapareció, la Comisión Reguladora de Energía, en fin, todas estas conjuntos de instituciones que se hicieron independientes autónomas porque incluso en un momento determinado el gobierno puede ser juez o parte de un litigio. Entonces, al recaer en el propio gobierno la resolución de un conflicto, pues iba a ser a su favor. Entonces, crear instituciones autónomas lo que garantizaba era que si en un litigio el gobierno estuviera como parte del mismo, pues hubiera un órgano ajeno, independiente, autónomo a los actores en litigio, pudiera incluso fallar en contra del gobierno si encontraba deficiencias, lo cual en cualquier país civilizado y democrático es una regla básica. Lo de las elecciones está clarísimo. No dejes en manos del gobierno, que llegó ahí por un partido político, la organización de una elección. ¿Por qué? Porque va a fallar a su favor. Déjalo en un órgano autónomo independiente para que incluso el partido que está en el gobierno tenga el mismo trato que cualquier otro de los competidores. Y eso lo vemos en muchas otras cosas, para no hablar de la reforma al Poder Judicial, que entonces ya cooptó al Poder Judicial
que tiene una función tan delicada como impartir justicia en un país. Y ahora con la elección de jueces y magistrados, el juez va a estar pensando más en sus electores que en cumplir las sentencias a la letra de lo que indica la Constitución, las leyes y las diferentes normas. Entonces estamos viviendo una regresión democrática, déjame calificarla de esta manera, Oscar Mario, una regresión democrática muy preocupante, de concentración otra vez en el poder, en el Ejecutivo Federal, de desaparición de órganos autónomos, o se le resta facultades a los mismos, o se les trata de cooptar, como es el caso del Tribunal Electoral o del propio Instituto Nacional Electoral, para que entonces no jueguen ese papel de autonomía e independencia que cualquier democracia necesita y requiere. Eso es lamentablemente lo que hemos estado viviendo en los últimos 7, 8 años. Y todavía las consecuencias de esto no las vemos. Yo creo que no pinta nada bien el futuro cercano, y por eso la democracia en México se ha disminuido de una manera importante, y estamos en una etapa regresiva, diría yo, cuando íbamos en una dirección de ampliación de derechos y sobre todo respeto a la voluntad ciudadana por la vía democrática, Oscar Mario. Bueno, pero tú, con el amplísimo conocimiento y experiencia en la materia, yo te pregunto, ¿por qué todos los regímenes de izquierda extrema, ortodoxa, como el que pues estamos, lo voy a decir así, padeciendo ya en México, pero alrededor del mundo, y recientemente, después de la famosa marea rosa de hace 5 o 6 años, estos mismos tipos autoritarios se traicionan a sí mismos y traicionan a quienes buscan manipular para consolidar su poder absoluto? ¿Por qué no entendemos como sociedad? ¿Por qué seguimos sin estudiar? ¿Por qué son muy pocos los que están al tanto de esa actitud que es con toda alevosía y ventaja por parte de los partidos políticos para hacerse, y te lo digo directamente, y como principal objetivo, de todo el poder y de todo el dinero? Punto, se acabó, es poder y dinero. Mira, Oscar Mario, la historia reciente de la humanidad y la historia en general. Perdón que te interrumpa, y ahí viene Ecuador, y ahí viene Bolivia, y ahí viene Colombia, y ahí viene Perú, pero bueno, adelante, bueno, y por poquito, y ojalá también se le voltee la corcholata a Lula da Silva, que es un hipócrita corrupto, pero bueno, eso lo digo yo, no lo digo tú. Adelante, te escuchamos. Sí, no, te decía que la historia reciente de la humanidad, pero la historia en general, demuestra que cuando autoritarios, sean de izquierda y de derecha, porque luego no hay distinción entre un caso y el otro, llegan por la vía democrática al poder, lo primero que hacen es tratar de cambiar las reglas del juego para garantizarse su continuidad. Esto lamentablemente lo vemos en todo el mundo. Es el caso, por ejemplo, para no hablar solamente de gobiernos de tendencia de izquierda, sino también de derecha en Hungría, en Polonia, aunque ha habido ya correcciones, sí. Correcciones, ¿no? Pero fíjate, cómo van creciendo también, incluso en países como Alemania, que vivió pues todo el nazismo, tendencias que pro-nazis hoy en día, después de 80 años, que buscan por la vía democrática llegar al poder, pero después ejercen el poder de una manera autoritaria. Yo creo que esto caracteriza incluso a regímenes de izquierda y a regímenes de derecha. Lo que tenemos que buscar, Oscar Mario, desde mi punto de vista, es que la representación plural de una sociedad que es plural. Lo que pasa es que hoy en día estamos metidos en una discusión maniquea entre buenos y malos, cuando creo que la sociedad es mucho más compleja, mucho más diversa que arrinconarnos en una posición y otra. Cuando esto sucede, lo que sufre es la sociedad toda, y luego salir de estos procesos es muy delicado, muy complejo, porque los hoyos que dejan son muy grandes. O sea, lo que está viviendo ahorita, lo mencionabas tú, Colombia,
¿Cuántas décadas tienen los colombianos, las colombianas, viviendo en una sociedad totalmente polarizada y que vivió en la guerrilla abierta? Y hoy en día, cuando había pequeñas luces de tránsitos democráticos, volvemos otra vez a caer en una polarización extrema. Yo creo que esto no es lo que, por lo menos yo en lo personal, Edmundo Jacobo Molina, que aspiro a eso. Yo aspiraría a que sí es posible construir como algunas sociedades europeas, socialdemócratas, o de instituciones mucho más sólidas, que sean respetuosas de esa pluralidad y que se salgan de ese juego maniqueo extremo polarizante para dar cabida realmente a la opinión de esa diversidad. Cuando una mayoría se impone sobre el resto, como nos sucede en México hoy en día, queriéndose abrogar la voz de todos a nombre del pueblo, tenemos un verdadero problema como sociedad. Y eso lo estamos viviendo lamentablemente en muchos otros países del mundo. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y revisar la historia para no volver a caer, perdón, como dice la canción, y tropezarnos con la misma piedra, porque el resultado puede ser muy, muy delicado. Lo que vivimos hoy en México es un ejemplo. ¿Cuántas décadas, Oscar Mario, tú lo has reseñado en tu larga trayectoria periodística, de transición a lo que parecía una democracia, y ahí vamos caminando y de repente en poco tiempo todo aquello parece derruirse y no nos percatamos de todo eso, o de las consecuencias que puede tener? Es cierto, no solamente el triunfo de Morena se explica por sus quehaceres electorales, sino también producto de los malos gobiernos de la transición democrática, que no estuvieron a la altura de las expectativas que la propia transición generó. Esperábamos en la transición democrática no solamente votar en libertad, esperábamos expresarnos en libertad, esperábamos crecimiento económico, esperábamos acabar con este lastre de estos extremos de desigualdad económica y social, esperábamos mejores oportunidades de educación, salud, y la verdad no caminó la vida económica y social al ritmo de la transición política. Y entonces se generaron insatisfacciones y la ciudadanía dijo, ya voté por A y tuve este resultado, voté por B y tuve estos otros, por C y tuve estos otros, bueno, voy a votar por estos. Y ahí es cuando nos encontramos ahora, que vamos a darle la oportunidad a estos, llegaron autoritarios que ahora no quieren dejar el poder, Oscar Mario. Bueno, vamos a marcar una pausa y estamos de vuelta. Regresamos a platicar con Edmundo Jacobo. Él es exsecretario ejecutivo del INE y coordinador del proceso de registro de un nuevo órgano político en México que llevaré de nombre Somos MX. Oye, Edmundo, pero a ver, de verdad es que me encanta platicar contigo, porque además eres tan claro y con tanta experiencia. Pero ahora que ustedes están tratando de formar una nueva opción política en México, que hasta esta fecha pues no hemos encontrado la más adecuada para el rumbo político que debiera seguir en México, desde mi punto de vista, y me interesa mucho tu opinión, es algo que yo he mantenido durante tantos años. Hablo de la democracia representativa que no existe en México. No existe en México por culpa de un legislativo pobre, corrupto, cínico y convenenciero, ¿no? Adelante. Sí, mira, justamente lo que me tiene a mí en esto, por primera vez en mi vida, participo yo en la organización de un partido político. Siempre he andado con muchas preocupaciones sociales, pero eso lo manifesté en la academia, en fin, en otros lados, y lo viví ahora sí muy de cerca en el IFE, en el INE. Lo que me tiene acá es la preocupación de esto que mencionas, del deterioro de la vida política. A ver, hay que reivindicar a la política, Oscar Mario, porque la política es el lugar, es la manera civilizada de resolver nuestras diferencias y ponernos de acuerdo para aquello que nos es común. Ese es el espíritu de la política. Hay quien la traduce, no, la política es mi camino personal para llegar al poder o a usar el poder, enriquecerme
o granjearme la amistad de otros o favorecer a alguno. No, pues espérenme, esa es la degradación de la política. Es como Churchill que decía, pues no, la democracia no es lo mejor del mundo, pero es lo mejor de lo que conocemos. Y la política, desde los griegos clásicos, Platón, Aristóteles, era esta manera de pensar que hay muchas cosas que nos afectan a todos, que resolverlas implicaría la concurrencia de todos para encontrar una solución que nos beneficie. Finalmente transitamos por las calles, por las plazas públicas, pagamos impuestos, a cambio de eso se supone que deberíamos tener servicios públicos de calidad, salud, educación, vivienda digna, etcétera, etcétera, y se ha corrompido ese espíritu de la política. Yo estoy ahora acá porque creo que hay que recuperarla. Y eso implica recuperar a la ciudadanía para la política. Cuando la ciudadanía se aleja de la política, es cuando entonces empezamos a perder. Yo siempre digo que para mí la política es como la selva, no conoce vacíos. Si alguien deja un lugar, alguien va a venir a ocuparlo. Y no necesariamente el que llega va a ser mejor que el que se fue. Y entonces el riesgo es y el riesgo para la democracia, para la política, para resolver los problemas comunes, es que dejemos en manos de otros, que no necesariamente son los más calificados y los mejor intencionados, la grave responsabilidad de resolver en problemas que nos van a afectar a todos. Esa es la paradoja. Y entonces por eso tenemos que recuperar eso. ¿Qué ha pasado en México? En México y en el mundo, pero no quiero justificarme con los casos de otros. En nuestro país, la ciudadanía estuvo muy activa justamente para propiciar el cambio democrático del 2000 y en adelante. Incluso desde antes, si lo queremos ver así. Pero después ya nos confiamos, nos fuimos cada quien a nuestra casa y dejamos en manos de funcionarios públicos que habían llegado por la vía de las urnas esa responsabilidad sin vigilarlos. El asunto es que no podemos pensar que la democracia y la responsabilidad pública se reduce a ir cada 3 años a votar. Eso se tiene que ejercer todos los días, exigiéndole al funcionario que llegó por el voto que cumpla con lo que ofreció, que nos den cuentas, que sean transparentes. Para eso se hizo el INAI y otras instituciones que ahora ya desaparecieron. En eso no podemos cejar, porque si dejamos eso, es lo que nos pasó, justamente, que entonces lo que juega es el interés personal a nombre del interés público. No. Es una constante participación en la vida pública. Hay sociedades que han logrado mantener esa vitalidad. Obviamente me refiero a las sociedades del Mar Nórdico, pero también Suiza, en fin, que han logrado mantener esa vida colegiada, esa vida comunitaria de discusión de lo que son temas de interés. Insisto, cuando nos alejamos, nos perdemos. Y Somos México, en donde estoy involucrado, justamente lo que pretende es ofrecer nuevas opciones. ¿Por qué la ciudadanía se aleja de las votaciones? ¿Y por qué ha crecido el abstencionismo en nuestro país? Porque no vemos opciones. Vemos los mismos sellos, con las mismas ofertas y con los pobres resultados. Lo que queremos en Somos México es venir a ofrecer nuevas opciones. No queremos tampoco dividir a la oposición porque estamos muy preocupados del rumbo que está llevando el país en manos de Morena y sus aliados. Pero queremos crear un gran frente de oposición y exigirles a los que se sumen a este frente transparencia, claridad y rendición de cuentas. Y pedirle a la ciudadanía que vote, que nos exija primero a nosotros por los que votaron, que voten por nosotros, pero el principal voto es el voto de exigencia, Oscar Mario. Exigirle al funcionario que yo elegí en la urna que cumpla con eso. No solamente al que critico, sino empezando por casa, por el que yo elegí en las urnas. Ese es el sentido de Somos México, que quiere ser una nueva plataforma ciudadana, y esperemos que el día de mañana que sesione el Consejo General nos otorguen el registro. Hemos hecho todo lo que está en ley,
de manera transparente. Ya están los dictámenes ahí de las comisiones del INE. Que demuestran que efectivamente Somos México cumplió con los requisitos, no tiene mayores problemas en cuanto a afiliaciones, asambleas, rendición de cuentas, y solamente una razón política nos podría negar un derecho que nos hemos ganado, porque nadie nos estaría haciendo un favor. Es muy complejo organizar un partido político en México porque los que están no quieren competencia y por eso lo hacen muy complejo. Pero hemos trabajado muchísimo y espero yo que el Consejo General ratifique esta voluntad, no solamente de nosotros, sino la gente que se ha sumado a este proyecto, Oscar Mario. Oye, Edmundo Jacobo, a ver, hay algo que te quiero preguntar. Yo creo que en este momento estamos viviendo uno histórico en la historia política electoral de México. Dentro de esta complejísima ecuación donde finalmente la tercera alternancia en el Ejecutivo Federal, pues a través de Andrés Manuel López Obrador, se da en el 2018, después de 6-7 años, una variable que no existía tan profunda, tan abierta, tan transparente, tan palpable como en este momento, está alterando toda esta serie de algoritmos, si nos queremos ir ahora a la inteligencia artificial, que pueden derivar en esto que comentaba, que sería muy benéfico para un movimiento político, una alternativa democrática como la que ustedes ojalá puedan ofrecer en unos días más con la autorización de un INE totalmente cooptado por Morena. Y me refiero a lo que es el narcotráfico y los narcopolíticos que, como en este momento están presionando para desvelar tanta colusión y corrupción entre la clase más alta del poder en México y las bandas de la delincuencia organizada, jamás había existido. Y es de lo que ustedes podrían tomar mucha ventaja. Mira, tocas un tema por demás delicado y muy preocupante. Tal vez uno de los... Oye, pero es una realidad, Edmundo. Exactamente, tal vez uno de los temas que nos tiene en la situación en la que estamos. O sea, y hay que atenderla y resolverla lo más pronto posible, porque cuando el crimen organizado penetra la vida pública, a la política, como es lo que vemos ya en nuestro país. Y nunca como ahorita, pero nunca jamás como ahorita, con la supervisión y también el señalamiento de un país vecino que ya tiene los expedientes en la mesa de su poder judicial, ¿eh? No, sí, tienes toda la razón, o sea, pero deja tú nuestros vecinos, lo que nosotros vivimos todos los días en la calle, Luis María. Antes tú y yo podíamos transitar por este país, incluso en la noche por las carreteras, sin preocupación alguna más que el riesgo de que se nos ponchara una llanta y encontrar un jacalito en la carretera y que nos ayudaran y así transitábamos con nuestras familias. Hoy en día esto es impensable. Incluso hay zonas del país que a plena luz del día no podemos transitar por ellas. Y una de las primeras responsabilidades que tiene un gobierno es ofrecerle seguridad a la ciudadanía. No es la principal, ¿no? Es la principal. Así surgieron los estados-naciones que conocemos ahora, justamente en donde el Estado constituido garantizaba a los ciudadanos las condiciones mínimas de seguridad y supervivencia para poder trabajar y generarse el sustento, etcétera, etcétera. O sea, esa es la condición básica y esa condición se ha roto en nuestro país. ¿Por qué? Porque la autoridad responsable de combatir al crimen organizado se alió con el crimen organizado. Eso es, y hay que decirlo con todas sus letras, con mucha responsabilidad para no ser amarillismo ni nada, pero también con mucha claridad para darnos cuenta que no pudieron haber llegado hasta donde ha llegado el crimen organizado, si no es que hubo colusión de quien era responsable de combatirlo.
Y lo digo con toda claridad y con toda responsabilidad. Y eso, si no resolvemos ese problema que implica un gran pacto nacional para cerrarle la puerta, porque estos señores no solamente han entrado a la política, a poner funcionarios y hasta representantes en los diferentes cargos de representación popular, sino han penetrado a la vida económica. Han poniendo empresas, comprando empresas, lavando dinero, financiando proyectos, o bien a la vida social. Hay lugares, Oscar Mario, en donde el crimen organizado la hace hasta de juez y resuelve diferencias entre las familias por herencias, por maltratos, por abandonos, etcétera, e incluso tienen hasta sus propios, voy a usar la metáfora con cuidado, pero con claridad, sus propios programas sociales, porque otorgan beneficios a la población que trabaja con ellos. También hay extremos en donde hacen esclavitud, como ya se ha venido documentando últimamente, y como se decía en la Revolución, pasan pueblos y la leva, es decir, levantan a muchachos y a fuerza los obligan a estar trabajando para ellos. Pero hay otros lugares en donde el crimen organizado la hace hasta de juez. Que hayamos llegado a esto, no quiero decir que en todo el país en las mismas condiciones, pero sí en amplios sectores del país, es un cáncer que tenemos que erradicar de nuestro país lo más pronto posible antes de que sea muy difícil de hacerlo. Y no quiero mencionar países hermanos, pero hay ejemplos a la vista de qué deterioro te puede generar esto. Obviamente para Estados Unidos, pues ellos van a ver por sus intereses y lo que no quieren que este cáncer siga entrando allá. Ellos tienen sus propios problemas a resolver, pero no van a venir a resolver nuestros problemas en México, Oscar Mario. Eso tenemos que resolverlos nosotros y darnos cuenta y tomar conciencia que este cáncer tenemos que erradicarlo ya y cerrarle la puerta, porque todo mundo sabe en las diferentes poblaciones, municipios, quién es quién y el candidato propuesto por tal, si tiene o no tiene vínculos con el crimen, eso lo sabe la población. Entonces tenemos que tomar conciencia y hacernos responsables y cerrarle la puerta con nuestro voto a aquellos que tengan malos antecedentes y no pensando que votando por ellos me estoy vengando de otros, o a lo mejor me sale un negocio, entonces voto por ellos, porque entonces ese negocio va a ser de muy corto plazo y va a ser una victoria pírrica y lo que vamos a es a perder todos. Lo que tenemos es que evitar este círculo de colusión, ¿no? Este círculo de complicidades y hacernos cargo valientemente, con responsabilidad, de que esto no puede seguir así porque todos vamos a perder o ya estamos perdiendo, Oscar Mario. Llego a la parte final de esta charla con don Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, cuando era un órgano electoral realmente autónomo en este país. Finalmente, Edmundo, decíamos que ojalá con el registro de este nuevo partido que tú estás coordinando entre otros, si crees que por primera vez en la historia política moderna de México, la variable que se llama narcopolíticos mexicanos de altísimo nivel finalmente se desvele para provocar ese punto de inflexión que requiere la recomposición de la buena democracia en México. Lo dices muy bien, yo creo que no podría haberlo yo dicho mejor. O sea, ese debe ser, sin duda, una de las tareas para las próximas elecciones del 27, que estamos a menos de un año de la jornada electoral, que será el 6 de junio del próximo año, y camino a las elecciones del 30, donde se renueva la presidencia de la República. Justamente primero que desaparezca el crimen organizado, obviamente, pero también que salga de la esfera política, y si hay políticos, funcionarios que están coludidos con el crimen organizado, no se les renueve para nada el voto popular, al contrario, se les castigue, no solamente negándoles el voto,
sino que haya acusaciones y la justicia proceda, porque falta grave es hacer actividades ilícitas y doblemente grave que haya funcionarios responsables de cuidar que eso no suceda, que se coludan con quienes lo hacen. Edmundo Jacobo Molina, exsecretario del INE cuando el INE era INE, pero coordinador de este proceso de registro de una alternativa que se llama o se llamaría Somos MX. Gracias, Edmundo. Gracias a ti, Oscar Mario. Bueno, es